Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidas, bienvenidos a la 23ª jornada del ciclo No todo crítica y negatividad. Dice Susan Stewart que, y leo textualmente, la nostalgia es una tristeza sin objeto. Una tristeza que crea necesariamente, o que necesariamente no tiene que ser inauténtica porque no participa en la experiencia vivida. Más bien, permanece detrás y antes de esa experiencia. La nostalgia, como toda forma de narración, es siempre ideológica. El pasado que busca nunca ha existido más que como narración y, por tanto, ese pasado amenaza continuamente con reproducirse como ausencia. La nostalgia, concluye Stewart, es el deseo del deseo. Y honestamente, yo pienso que tiene razón, que efectivamente la nostalgia se nos muestra con demasiada frecuencia como un recurso eminentemente narrativo que tiende a la clausura de nuestra propia visión de mundo, saturada por la potencia del exceso sentimental. La nostalgia, convertida en el corazón del sistema mundial, abocado al gasto improductivo, bajo el tamiz implacable de lo libidinal, la nostalgia, como decía Fernando Esteves, se ha apoderado hoy de cosas que nunca tuvimos, convirtiéndose en una suerte de nostalgia sin experiencia vivida, nostalgia sin memoria histórica. De este proceso viene a hablarnos nuestro invitado de hoy, Gary Campbell. La obra de Campbell debe destacarse por su extraordinaria capacidad para reflexionar sobre los usos sociales de la historia y específicamente sobre los contextos sociales marcados por un fuerte antagonismo político. A través del concepto de nostalgia, nuestro autor intenta desentrañar las claves que explican el creciente atractivo del populismo. Sin embargo, su mirada difiere de la literatura politológica al uso. En su perspectiva, este fenómeno también debe estructurarse a través de la evolución de los estudios críticos sobre el patrimonio, una tarea que Campbell viene desempeñando desde hace décadas junto a la museóloga Laura Jane Smith. Para Campbell, la construcción del pasado es producto de la movilización política fundamentalmente de emociones como la nostalgia. Y para lograr sus objetivos, Campbell toma como objeto de estudio a la clase trabajadora, a la clase obrera, observando su manera de ser y de estar en ciertos espacios patrimoniales. Su objetivo, no obstante, es revelar que la nostalgia, como otras emociones, opera políticamente en dichos espacios y no mira solamente hacia el pasado, sino que también puede orientarse hacia el futuro. La actual deriva populista que asola el mundo ha convertido ese pasado en un verdadero campo de batalla, un campo de batalla estratégico cuyos contendientes aluden a la nostalgia, entre otras emociones, con el objetivo de rendir el presente bajo sus intereses. La clave, según nuestro autor, para enfrentar los efectos más perversos de esta deriva totalizante, quizás esté en participar, sin complejos, en esa pugna imprescindible por ganar el pasado y el futuro, con la vista puesta en un horizonte de progreso. Gary Campbell es sociólogo, experto en políticas y relaciones laborales, con énfasis en la interacción de las clases trabajadoras con el patrimonio. Es investigador independiente asociado al Centro de Estudios sobre Patrimonio y Museos de la Universidad Nacional de Australia y es también editor, junto con Gonul Bozoglu, Laura Jane Smith y Christopher Whitterhell, del prestigioso Manual Internacional Routledge sobre Patrimonio y Política, publicado recientemente, este mismo año 2024. Y también son obra suya los libros Emoción, Afecto, Prácticas y el Pasado en el Presente, con Margaret Whitterhell y Laura Jane Smith, y Patrimonio, Trabajo y Clases Trabajadoras, coeditado junto a Pog Sackel y a Laura Jane Smith. Con ustedes les dejo ya con Gary Campbell y su conferencia Nostalgia, Patrimonio y Populismo, Tiempo Presente, Pasado Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.
El trabajo del que vamos a hablar hoy está basado en un trabajo que Laura Jane y yo hemos realizado en las clases trabajadores y todo lo que se produce. No consideramos que vamos a negar que al hablar sobre esta temática existen algunas tensiones extrañas inherentes, especialmente viendo que hay una serie de comunidades de la clase trabajadora que han sido captadas por los movimientos populistas y que vemos que hay contracorrientes que podrían tener un potencial enorme para el pensamiento actual. Así que, al principio, podríamos hablar sobre lo que es la nostalgia. Es una palabra que tiene mala prensa. Así que para el... Nostalgia is like a grammar lesson. The present is tense. Tenemos que decir que la nostalgia, el patrimonio y el populismo, el tiempo es presente, pero el pasado es perfecto. Gracias. Muchas gracias. Decía que la nostalgia, el patrimonio y el populismo, el tiempo es presente, pero el pasado es perfecto. Esto lo manifestaba Owens Lee Pomeroy, ¿no?, en El vicio de los tiempos. En cualquiera de los casos, en las investigaciones académicas recientes sobre el populismo de derecha, ha llegado a un punto en el que se ha identificado estrechamente el populismo con la nostalgia para fomentar emociones sentimentales y empalagosas, con miras a construir un pasado que, si no es perfecto, es ciertamente mejor que el presente. Paul Taggart y Svetlana Boy, ambos muy citados, ven que el pasado, a través de la nostalgia, es como un corazón ideal e imaginado, trágicamente inalcanzable y superior al presente. Un creciente cuerpo de investigación en psicología política ha establecido hasta qué punto las personas comprometidas con los partidos políticos populistas y de derecha se sienten emocionalmente atraídas y conmovidas por estas narrativas románticas y nostálgicas. Esto ahora se ve ampliamente como un sentimiento de profundo malestar con la modernidad, a menudo ligado a los anhelos etnonacionalistas de un Estado nacional racialmente puro. Gran parte de lo que se escribe sobre el populismo y la utilidad emocional de movilizar el pasado tiene un tono, si no incómodo, condescendiente. Y, de hecho, David Lowenthal, un influyente teórico sobre el patrimonio y la historia, ha descartado la nostalgia como algo patológico, es decir, como algo irracional e inaceptable. Sin embargo, hay muchos psicólogos que ven en esto algo positivo, que emocionalmente puede ser positivo, con lo cual hay unas corrientes de investigación bastante extrañas sobre este tipo de emoción. Es decir, que no tan orientados políticamente, pero bueno, se utiliza esta emoción como algo positivo, ¿no? Y puede sorprender a mucha gente cuando lo habla sobre ella en términos negativos. En cualquiera de los casos, sin embargo, como se trata de un proceso de recuerdo que es abiertamente y a menudo descaradamente emocional, se trata de un fenómeno importante para comprender cómo el pasado influye tanto en el presente y en el desarrollo de las futuras agendas sociales y políticas. Nos gustaría esbozar una forma diferente de pensar en la nostalgia y en cuáles son sus implicaciones políticas, ¿no? De hecho, nos preguntamos si el término nostalgia lleva demasiada carga teórica para ser muy útil, ¿no? Utilizaríamos el concepto en otros contextos, pero para la mayoría de los investigadores sobre populismo, el término se define como una falsa historia, futilidad, emociones negativas de ira, miedo y sentimentalismo. Sugerimos pasar a un enfoque más completo sobre cómo se moviliza el pasado con fines políticos, que trate el pasado como algo real,
concreto y el afecto y la emoción empleados para considerar el pasado como algo que es mucho más amplio y potencialmente más complejo y positivo. Pero antes de que continuemos con la ponencia, me gustaría aclarar algunos términos. Nos sentimos incómodos con la bibliografía sobre el populismo, la nostalgia y la vaga comprensión emocional del término pasado. Un pasado que por lo general se descarta como un ideal imaginado y como tal se resta importancia a su contenido, a su relación con hechos reales. Una comprensión más completa de cómo podría conceptualizarse el pasado, basado en estudios sobre el patrimonio y la memoria, sugieren que el pasado también incluye acontecimientos e historiografía, memoria social, actos formales, informales, lugares de conmemoración y protesta, lugares, paisajes, artefactos, edificios, patrimonio cultural inmaterial, tradiciones, patrimonio religioso, instituciones de la memoria, incluyendo museos, archivos, bibliotecas, galerías de arte, organismos nacionales e internacionales de patrimonio, legislación en materia de conservación y preservación, comunidades y agentes de la sociedad civil interesados en el pasado, incluso las comunidades de expertos. La creciente bibliografía de estudios críticos sobre el patrimonio, basada en este sentido amplio sobre cómo el pasado afecta al presente, resalta los complejos usos políticos que se hace del pasado. Esto nos lleva a otro punto, que subraya aquellas oportunidades perdidas al debatir el atractivo de la nostalgia, la emoción y la política populista. Muchos intelectuales, especialmente de izquierdas, han desconfiado de la nostalgia, de las emociones fuertes en política y de las movilizaciones del pasado. De hecho, Alice Bonet, una académica británica, desarrolla esta idea con cierta profundidad y veremos el trabajo si tienen interés, y subraya que la lógica y la orientación hacia el futuro que adopta la izquierda ha descuidado el abanico de apelaciones a la emoción y la nostalgia que los populistas de derecha han explotado con tanto éxito. Es decir, han dejado ese territorio abandonado. Y por decirlo sin rodeos, con el tiempo, las posiciones progresistas y el cosmopolitas de la izquierda se han vuelto emocionalmente menos atractivas para mucha gente, porque la falta de comprensión sobre cómo puede utilizarse el pasado para implicar emocionalmente a la gente en los programas progresistas ha sido un desastre táctico de la izquierda, cediéndole el terreno a una derecha resurgente. Sin embargo, existe un contrapunto en este sentido. Una serie de autores han subrayado el potencial de una nostalgia reparadora, radical o progresista. Y en lugar de ser reaccionarios, es posible subrayar la emotividad de un pasado progresista que informa sobre una agenda dinámica en el presente orientada hacia el futuro. Esto podría aunar de forma creativa las modalidades de pasado, presente, futuro, demostrando que un esbozo del pasado cargado de emoción puede funcionar más allá de las líneas ideológicas. El pasado ya no estaría lastrado por la nostalgia reaccionaria, no sería un refugio para los desafectos. Se trataría potencialmente de un potente recurso político para el presente que también estaría orientado hacia el futuro. Existe una asociación particular entre la nostalgia negativa y el patrimonio industrial que en parte puede responder a un deseo de restar importancia a la historia de la clase obrera, cuando no descartarla, pero también puede girar en torno a la medida en que los museos y sitios patrimoniales se planificaron y abrieron justamente cuando las industrias declinaban o cerraban sus puertas. En el caso del Reino Unido, la apertura de museos en este contexto fue ridiculizada por algunos comentaristas como un intento patético de cura económica ante la pérdida del tejido industrial.
Y como decía un conservador y fundador que entrevistamos en un museo estadounidense que abrió sus puertas en los 80, cuando la industria local estaba en declive, decía, me sentía como un enterrador. El paso de la industria hacia una nueva identidad como patrimonio fue complejo, difícil, respaldado por la pérdida y el dolor, emociones que con demasiada facilidad se descartan y se malinterpretan como una simple nostalgia. Hacemos una distinción entre lo que consideramos nostalgia reaccionaria y nostalgia progresiva. Para desarrollar nuestros argumentos nos basamos en entrevistas y testimonios orales de miembros de la comunidad, voluntarios, profesionales relacionados con el patrimonio industrial y obrero, con proyectos museísticos. Argumentamos que existe una forma progresiva de nostalgia que marca el modo en el que el patrimonio industrial es recordado por aquellas personas, familias, comunidades que trabajaron en esos lugares y entornos. Esto no quiere decir que la nostalgia reaccionaria no se produzca en esos lugares, sino que no es la forma más definitoria o importante de recordar y comprender esos lugares y sus historias, ¿no? Lo que consideramos nostalgia progresista es una forma particular, abiertamente emocional, de recordar y que pretende de forma activa y consciente utilizar el pasado para contextualizar los logros y las ventajas de las actuales condiciones de vida y de trabajo, estableciendo una agenda políticamente progresista para el futuro. Este proceso de memoria no solo implica comprender que el pasado no fue perfecto, sino también que explícitamente que fue un pasado duro, difícil e injusto. Sin embargo, dentro de esta mezcla, identificamos aspectos de la experiencia y valores sociales que merece la pena recordar y reafirmar para el presente y para el futuro. El recuerdo se realiza con un manifiesto sentimiento de pérdida, atemperado por el orgullo, la empatía, la gratitud, que a su vez se ve subrayado por el deseo de afirmar un sentimiento de pertenencia a la comunidad, un sentido del lugar en el contexto de la rápida desindustrialización y cambio social. A menudo se trata también de reafirmar los logros del pasado como un conjunto de valores políticos, sociales, que supuestamente han apuntalado estos logros. Habitualmente se siente un sentido de trabajo duro, acción colectiva y política progresista. Con frecuencia esos valores se definen como importantes a la hora de prever un futuro posible, aunque el ethos del trabajo duro tiende a traducirse en imaginaciones futuras y presentes como una aplicación de las generaciones actuales y futuras que esperan para sus logros educativos. Y al hacerlo, los nostálgicos ofrecen explícitamente una nostalgia del futuro en el que se encuentran. Y esta forma de nostalgia es imaginativa y creativa, pero además es una cuestión, digamos, que puede ser incluso descaradamente sensiblera y esperanzada. Es emocionalmente compleja y compleja en su expresión. Y ahora nuestro objetivo es mapear parte de esta complejidad. Vamos a ver algunos estudios realizados. Laura Jane y yo nos hemos dedicado durante 15 años a la historia oral, la observación etnográfica y entrevistas semiestructuradas con gente de Castleford en el Reino Unido entre el 2003 y 2019, trabajando para desarrollar un museo comunitario local. Realizamos entrevistas semiestructuradas con voluntarios, con personal y entrevistas estructuradas con visitantes en museos, sitios patrimoniales de historia laboral e industrial en Estados Unidos, Australia, Inglaterra entre el 2012 y nuevamente en 2017. Vamos a ver lo que la gente dice que recuerda cuando se vinculan a aquellos espacios industriales patrimoniales. Y hablando con la comunidad, con los voluntarios de todos estos países, y hay una, como decía, que adoran sus museos. La gente quiere tener su propia comunidad para recordar cómo era trabajar allí, ¿no? Intentar trabajar cuáles eran las condiciones de trabajo tan duras en que trabajaba, pero también recordar un sentimiento de orgullo, pertenencia y logro. Y estos deseos lo manifiesta uno de los voluntarios de Carrie Fernandes en Pittsburgh, que es quien mejor resume este deseo.
No es solo patrimonio industrial. Es una memoria colectiva de la región, ese tipo de eje central en torno al que todos nos reunimos para brindar apoyo y que representa una historia para todos nosotros. Y ese factor motivador para cada uno de nosotros, da igual si nuestras familias trabajan en la industria, si somos afroamericanos, si mi familia es rumana, si eres inglés o lo que fuera. Ese factor de atracción hacia esta región y esa experiencia común que todos vivimos al crecer aquí es lo que ha creado esta memoria colectiva y este patrimonio. Así que los visitantes de esos sitios en Australia y Estados Unidos afirman que recuerdan lo siguiente, ¿no? Lo difícil que era entonces, lo lejos que hemos llegado y no perder, no sé, el sentido de, bueno, especialmente cuando conoces a la gente que todavía está en Mount Kembla, ¿no? Mount Kembla es un suburbio que se desarrolla como hace unos 100 años en Australia. Hubo una matanza allí de unas 100 personas. Sabes, la gente realmente no se da cuenta de que esto fue un verdadero centro neurálgico de la fabricación textil y el desarrollo. Creo que es como recordar un poco los días de gloria de la zona. Estamos hablando de Woonsocket en Rhode Island, que era una zona de desarrollo textil. Y todo el mundo habla del filántropo Carnegie y me encanta que Andrew Carnegie utilizara parte del dinero para construir bibliotecas, pero siempre recuerdo a la gente que su riqueza y su filantropía se construyó sobre la espalda de los trabajadores, especialmente de los inmigrantes. Mis abuelos que venían del viejo continente no lo recuerdan ni piensan en eso. Yo recuerdo las duras condiciones de trabajo y el dicho, si no vienes el domingo, no vienes el lunes. La mayoría eran católicos del sudeste de Europa y tenían que hacer lo que tenían que hacer para mantener a la familia. Así que Pittsburgh siempre ha ocupado un lugar muy, muy especial en mi corazón. Y cuando vi que estaban intentando preservar parte de esto, pensé, bueno, ya era hora, ¿no? Y quería venir a verlo y comprender realmente lo que vi cuando era niño y estaba creciendo. Y como dije, era como ver a través de los ojos de un niño a todos esos hombres, ¿sabes? Que lo único que hacían era trabajar muy duro, trabajar súper duro, sí. Y en ese recuerdo no solo hay un sentido del trabajo duro y de las injusticias de las experiencias de clase, también una camaradería y un sentido de pertenencia que se expresa de la siguiente forma, ¿no? Yo quería formar parte de lo que fue tan maravilloso cuando volví a casa y conseguí un trabajo, ya sabes, desde la uni y el ejército. Quería jugar al fútbol profesional, no lo conseguí. Mi padre me dijo, mira, ¿no crees que ya es hora de que te pongas a trabajar? Así que vine aquí y la verdad que fue maravilloso. Me contrataron enseguida como capataz de máquina sopladora y creo que es maravilloso que la gente venga a ver el gran patrimonio de este Valle de Mahoning y lo triste que resulta ver lo que queda. ¿Y cómo se siente al visitar este lugar y hacer las visitas guiadas? Pues mira, me da una cálida sensación interior porque recuerdo a la gente, gracias a Dios, todavía me acuerdo de los nombres. Los ayudantes de cocina, que eran los mejores del equipo de Charlie, tú, Freddie Carter, los recuerdo y lo buenos que eran, cómo me enseñaron. Fue algo realmente hermoso, ¿no? Y al recordar lo que los oradores denominan los días de gloria y el grado en el que este último utiliza emociones positivas y glorificantes para hablar de sus experiencias laborales, es fácil tachar este recuerdo de sentimentalismo descafeinado. Sin embargo, esto equivoca el contexto político explícito e implícito en el que se expresan estas emociones. Este orador no se limita a recordar a sus compañeros, sino que implícitamente recuerda cómo trabajaban como colectivo. Se trata de un recuerdo de solidaridad, no solo de un sentido compartido del lugar, sino también de un sentido compartido de la política laboral, de la importancia de la organización y de las conexiones sociales para llevar adelante mejoras sociales y políticas en la vida de las personas. Y en los tres países donde investigamos, Estados Unidos, Australia y Reino Unido,
había una voluntad activa del personal museístico, de los voluntarios de la comunidad y los grupos de presión para que la gente se aferrara a un sentimiento de pertenencia y solidaridad comunitaria. En los 3 países se hizo hincapié en que los museos industriales no solo son lugares para contar una historia, sino que se habla explícitamente de ellos como lugares de encuentro o reunión. Y como dijo un voluntario del Museo del Trabajo y la Cultura de Estados Unidos, decía, yo diría que es un lugar donde la gente se siente pues como en casa. Sugeriría que cualquier museo industrial laboral tiene que ser un lugar de reunión como este lo es. Por ejemplo, aquí se reúnen muchos colegios, institutos. Hemos tenido una boda aquí en la iglesia de abajo, ¿vale? Tuvimos un té de canastilla, las fiestas esas antes de que nazcan los bebés. Pero sí, fue algo diferente. A ver, yo me sentí mal por la madre porque estaba a punto de dar a luz en cualquier momento, así que cada vez que podía dejaba que la pobre mujer se sentara y lo hacía, pero fue tan bonito para ella pensar, o para sus parientes pensar, mira, el bebé va a nacer aquí donde surge su herencia, ¿no? Y me pareció de verdad genial, estupendo. Pero bueno, todos los museos del estudio se utilizaron para festejar cuestiones, festivales comunitarios, para realizar proyectos artísticos, reuniones, lugares de encuentro. Y esa idea del patrimonio como lugar de encuentro también fue nombrada por los visitantes, como por ejemplo. Bueno, creo que tiene un significado porque da a la gente un sentimiento de orgullo que a veces falta en la zona, ¿no? Creo que a medida que el museo se desarrolla se convierte en una herramienta para continuar el diálogo sobre lo que es bueno de la zona, lo que necesita ser recordado, y con las exposiciones intentan captar eso, intentan aportar cosas que sean más importantes, significativas. No se trata de la industria textil, sino de otras cuestiones. Y ofrece a los escolares un gran recurso. Ya saben, ¿dónde más podrían venir a aprender sobre esto? Y como entiende este visitante, y lo que fue clave para los representantes de las comunidades entrevistadas, fue que los lugares patrimoniales y los museos fueron adoptados como el punto central en el entablar un diálogo encarnado sobre la potencia de trabajar juntos y definir y redefinir los valores políticos y sociales. Para algunos se trataba de la importancia de continuar con el activismo sindical, para otros comprender y celebrar la diversidad étnica, religiosa de la mano de obra y la comunidad. Otros nombraban la importancia de reconocer la experiencia, valores de clase de los inmigrantes con identidades nacionales, y la dificultad de este recuerdo radica en que estos valores surgieron de experiencias compartidas de privación de derechos económicos y políticos, lo que en sí requiere un recuerdo complejo de lo malo y lo bueno. Y además, la desindustrialización hizo que las raíces comunitarias de esos valores se desvincularan de la identidad nacional. Y se trata de, a veces intentan poner en alza algunas cuestiones abstractas, y al hacerlo, estos lugares se convierten en herramientas para hacer conmemoraciones, y se tienen que vincular y comprometer con una compleja gama de emociones entremezcladas. Y aquí, en este caso, el ponente plantea la cuestión del orgullo, ¿no? Los que se dedican a la interpretación del patrimonio industrial afirman que uno de los objetivos declarados es generar orgullo en los visitantes, y de hecho el propio acto de preservación es una afirmación de que la gente debería sentir orgullo, y a menudo es algo que se perdió durante y después de la desindustrialización, tanto en el pasado como en el presente. Y, por ejemplo, recuerdo que de niña pensaba, vengo de esta ciudad industrial y no me parece gran cosa. Y muchas de las otras comunidades de alguna manera sentían eso por nosotros. Incluso dejaban el lugar si iban a sitios más pequeños. Pero ahora que tenemos el museo, la gente vuelve con un sentimiento de orgullo por ello. Y no lo hubieras pensado cuando vinimos. No sé, así que creo que es un motivo de orgullo para la gente, para sus hijos, sus nietos. También se trata de aprender a tener un sentimiento de orgullo por nuestra ciudad, nuestra zona, por la gente que trabajó duro. Así que los niños tienen que aprender porque no se criaron en este entorno, y los mayores están adquiriendo un sentimiento de orgullo que no tenían en aquel momento. Por ello, creo que es importante, es un museo importante. Sí, la verdad que eso que acaba de decir tiene mucho, mucho sentido.
Todo el personal y los voluntarios con los que hablamos nos contaron historias de gente llorando o embargada por la emoción. Y ciertamente el sentimiento de pérdida y duelo subyace en gran parte a lo que los visitantes de los sitios del patrimonio industrial tenían que decir. Por ejemplo, bueno, hay algunas zonas aquí que me hacen sonreír y hay ciertas cosas como el vídeo de la voladura de las acerías que me hacen llorar. Realmente la pérdida de una industria increíble, ¿sabes? El hecho de que sigamos perdiendo puestos de trabajo a diario y podemos contratar, preferimos enviar a los trabajadores al extranjero y que el trabajo que hay aquí lo hagan otros. Pues la gente se siente triste por la pérdida de comunidad en el sentido de un propósito, los cambios en la vida social, por el respeto a unos mismos, a la comunidad, los cambios en las expresiones e identidades vinculadas a la masculinidad. Pero esta pérdida no siempre está asociada a un anhelo de volver al pasado, sino que expresa el sentimiento de orgullo que buscaba un simple reconocimiento de los logros pasados. Los reconocimientos se utilizaban entonces para construir una afirmación encarnada de las personas y las comunidades, sus valores seguían importando, y un estribillo continuo era que aquello que los trabajadores habían realizado en el pasado importaba, que sus familias importaban y que habían marcado una diferencia familiar y comunitaria en la vida de los demás. Y a partir de aquí, los entrevistados hablan inevitablemente del desarrollo de una visión de futuro que, aunque esté vinculada a los logros del pasado, no pretende, a diferencia de la nostalgia reaccionaria, volver al pasado. Las aspiraciones de las que muchos de los que hablamos, y aunque no todos estaban comprometidos con la política progresista, aunque muchos sí que lo estaban, buscaban reforzar la utilidad de la acción política y social organizada para desarrollar las condiciones de trabajo, el reconocimiento de la diversidad y, por encima de todo, la aspiración general se centraba en la educación. Pero ya sabes, como la gente dejaba la escuela en quinto, sexto, séptimo para ir a trabajar, no terminaban la educación. Así que tenían problemas para aprender inglés y lo traducirían, digamos, literalmente solían tener problemas de sintaxis, como ponían a lo mejor después delante de sucedido, y bueno, parecía que no teníamos la suficiente educación, por decirlo de alguna manera. Lo que subyace en el proyecto común de conservar el patrimonio es un fuerte deseo de educar sobre el pasado y, al hacerlo, inculcar a las generaciones actuales el deseo de seguir mejorando sus vidas mediante logros educativos. Y este objetivo, que es muy pragmático, se basa en un sentimiento de pérdida, en orgullo, la revitalización de la solidaridad, autoestima de la comunidad, en una serie de conceptos abstractos que se justifican y legitiman, creando una sensación de continuidad intergeneracional. Y para ilustrar lo que digo, pedimos a algunos residentes de Castleford para que reflexionaran sobre más de 13 años de actividad activista comunitaria para preservar el patrimonio industrial de la ciudad y crear un museo. Y en el siguiente extracto, el orador habla de la sensación de continuidad que le ha proporcionado el Castleford Heritage Trust, una fundación que en última instancia ya habla también sobre el sentimiento de solidaridad y la autoestima que siente la comunidad. Y para entender lo que dice, hay que saber que el pájaro, el mirlo común inglés, es un pájaro imitador y territorial. Voy a poner un audio porque es que tiene un acento fascinante. Entonces voy a intentar imitar un poco la forma en que habla este señor. Es de un dialecto de Yorkshire, muy potente, pero se va a traducir. Permítame contarle una pequeña historia para ilustrar lo que quiero decir. Bueno, yo tengo un amigo que se llama Max y teníamos un huerto común y nos paramos, descansamos de estar cavando en la tierra para liarnos un cigarrillo y Max estaba reflexionando y dijo: ¿sabes que esta mañana oí a mi padre? Le dije: ¿qué hablas? ¿Qué oíste a tu padre? Me dijo: sí, lo escuché silbar. Pero mira que tu padre lleva muerto 40 años, Max. Y me dijo: sí, pero yo lo oí. Y le pregunto: ¿y eso? Y me dice Max: pues cuando me di la vuelta había un mirlo en el poste de la puerta donde mi padre solía apoyarse, silbaba su melodía. Y yo me dije: claro, y ahora piensa por cuántas nidadas ha pasado esa melodía
para llegar a este mirlo que escucho esta mañana. Y los antepasados de ese mirlo escucharon a su padre silbar esa melodía, y esa melodía había pasado por todas las generaciones de mirlos o las nidadas hasta llegar a la que vi esta mañana. Y es esa, ¿sabes? ¿Cómo te lo diría? Yo silbo, yo qué sé, el mirlo de la mañana, mi hijo Edward, es, a ver, mi tatarabuelo Jack Fletcher es ahora un mirlo y ha pasado por todo eso para llegar hasta aquí. Eso es lo que quiero darte a entender, ¿sabes? No sé, todos esos clichés que escuchamos por aquí, no sé, sobre la comunidad, de esta comunidad que está unida, son todas expresiones abstractas de, no sé, un poquito simplista, ¿no? Pero creo que cuando empiezas a oír historias así, de repente empiezas a darte cuenta de que tiene que haber algo. Y eso es lo que creo que hacen en entidades como el Circo del Arte y el Fondo de Patrimonio. Esa esencia no es abstracta para ellos, es una realidad y están las historias que la gente cuenta. Como señala el ponente, el programa de la fundación del Trust ha consistido en gran medida en promover un sentimiento de solidaridad comunitaria, recordando a los residentes los valores de una comunidad unida que ofrece apoyo a los vecinos. Y como señala el orador, esos valores son a veces simplistas, ciertamente abstractos, pero en su labor la fundación ha utilizado eficazmente el patrimonio y, en este caso, historias de la comunidad histórica, la experiencia individual, para afirmar y dar así legitimidad y dotar de realidad aquellos valores que se consideran importantes. Y esto no se limitó a Castleford. Por ejemplo, en el Museo del Trabajo y la Cultura, los voluntarios hablaban sobre la importancia de recopilar recuerdos e historias de los visitantes para facilitar que los visitantes también tuvieran un sentimiento de pertenencia, ¿no? Dice, mira, me trae muchos recuerdos. Me gusta trabajar con los niños, pero cuando vienen los adultos, y sobre todo si vienen los mayores que yo, me cuentan historias que puedo transmitir a otras personas. Así que en nuestro museo incluimos a todo el mundo. Yo les digo desde el principio, si tienes algo que decirme, un recuerdo, compártelo, por favor, compártelo. Mientras yo pueda transmitirlo, ¿sabes? Está bien. Creo que se van con un sentimiento de pertenencia. Este trabajo hace dos cosas importantes. Por una parte, recoge y refuerza la identidad de la comunidad en torno a un sentimiento compartido de autoestima, pero proporciona también la base a partir de la cual los residentes de las comunidades desindustrializadas pasan a una acción individual y colectiva. La cuestión es si la conservación del patrimonio industrial consiste en transmitir historias para afirmar la identidad y el autorreconocimiento. Y esto se ha utilizado posteriormente como una posición de fuerza emocional desde la que no solo gestionar, sino agitar el cambio social y político, que es lo más importante. El patrimonio, como dijo una persona de Castleford, es nostalgia del futuro. El objetivo general de la memoria consiste en renovarla para que pueda volver a suceder. Y creo que es algo bueno que hace la Fundación del Patrimonio, es decir, te permite recordar algo que te gustaría volver a ver. Uno de los primeros impulsores del Fondo del Patrimonio falleció y me dijo, pienso mucho en el futuro por lo que es, pero el futuro no existe si no le aportas el pasado. Y eso es lo que él dijo, que el Castleford Heritage Trust, la Fundación, debería estar haciendo eso, buscando dónde está el futuro y trayendo ese pasado a la Fundación para tener algo y que fuera futuro. La nostalgia progresiva no consiste en añorar días pasados, sino en reconocer esos días, reconocerlos, comprender su valor moral, utilizar ese reconocimiento como punto de partida para seguir adelante y conseguir un futuro nuevo y mejorado. Así que
vamos, como hizo, por ejemplo, entonces, ¿quiénes se dedican al patrimonio industrial? No son más que unos idiotas inútiles que se dedican a ideales muertos. Pues el patrimonio industrial como lugar de encuentro, de reunión, se utiliza de forma compleja y emocional, no solo para recordar el pasado, sino también para reconocer la legitimidad de un pasado con frecuencia negado. Y a partir de ese reconocimiento se ha dado nueva vida a viejos ideales y valores, se ha trabajado conscientemente en sus implicaciones para el futuro, pero la mala prensa sobre la nostalgia ha permitido lo que sugerimos, es decir, una desestimación intencionada sobre la legitimidad de la historia de clase y de la experiencia social. Es importante distinguir entre nostalgia progresista y nostalgia reaccionaria. La clave de la nostalgia progresista es un emotivo recuerdo del pasado que no da la espalda a los aspectos negativos de ese pasado. Más bien utiliza un equilibrio crítico entre la pérdida y el orgullo para identificar aquellos valores con los que muchos desean volver a comprometerse, valores que, en última instancia, proceden de experiencias colectivas de privación de derechos, desprecio económico y de clase. Entonces, ¿qué significa todo esto para abordar y comprender el actual aumento del apoyo populista de derechas? Lo primero es que el pasado es complejo y tiene múltiples facetas. Es decir, es mucho más que una fantasía nacionalista. Puede ser un recurso enriquecedor para iniciativas políticas progresistas que puede afrontar la negatividad del reciente auge del populismo de derechas. Pero si se hace un esfuerzo por desafiar esa venenosa nostalgia de la derecha, y además ha quedado claro que movilizar el pasado con fines políticos estimula respuestas emocionales intensas. Tal es el caso del miedo, la ira de la derecha. Nos parece que las fuerzas progresistas han descuidado el potencial para desafiar las ideas dudosas sobre el pasado y su resonancia emocional en el presente. A veces la respuesta es proporcionar más y mejor información para contrarrestar la desinformación. Pero el problema de esto es que el atractivo de los populistas de derecha es lo emocional. Y la exactitud de las narrativas populistas es mucho menos importante para sus partidarios que su capacidad para conmoverlos emocionalmente. El culto a Trump en Estados Unidos, el voto Brexit en el Reino Unido, muestran claramente que la información precisa no será procesada por personas que estén emocionalmente comprometidas con una posición, especialmente si esa posición está intensamente promovida por demagogos, medios de comunicación de derecha. Esto plantea la cuestión de cómo comunicar, persuadir a la gente que se dedica a la política del resentimiento, basándose en una versión particular del pasado. Lo que este informe sugiere es que existe abundante material para contrarrestar estas peligrosas narrativas y captar las emociones de la gente. Desgraciadamente, la derecha parece mucho más hábil a la hora de captar la atención, las emociones, y si las fuerzas progresistas quieren desafiarla, necesitan cambiar su enfoque y hacer algo más para inspirar a los votantes potenciales. Y la izquierda tiene que volver a comprometerse con el pasado, no temer a la emotividad, sino más bien abrazar las formas en que las emociones informan nuestra comprensión del pasado y su papel en el presente. Walter Benjamin escribió de forma bastante poética sobre el ángel de la historia mirando hacia el pasado, y nos gustaría replantearlo. Quizás el ángel del patrimonio se enfrenta a Llano y mira simultáneamente hacia el pasado y hacia el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gary. Vamos a dejarlo que se conecte. Mientras tanto, ustedes, como siempre les digo, tenemos un turno de palabra. Les ruego que sea lo más breve posible para cuanta más gente pueda preguntar mejor, y lo abrimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues saludo a la audiencia, y tengo que recordar por enésima vez que la puntualidad es un grado dentro de las estructuras, y si no se manifiesta, pues podría poder a las 12 aproximadamente, porque se está repitiendo. Bueno, concluyendo con este teclado, digo que se están utilizando sistemáticamente las emociones como un elemento de manipulación por las distintas estructuras políticas, ¿me entiendes? Pero también forma parte de la cuestión muy importante, desde mi punto de vista, que la infancia
o el periodo de la infancia es muchísimo más importante de lo que se le ha dado. Y por otra parte, la educación también está fallando, porque como decía nuestro querido Séneca, quien no domina sus emociones se verá dominado o arrastrado por ellas. Por eso hay que trabajar siempre sobre la reflexión, porque si no, la intuición y la emoción nos supera. Pero hay posibilidades de reconducir. Y concluyo. Sí. Es un punto interesante el que acaba de exponer. Veo mucha gente que habla sobre la manipulación cuando realmente están abordando el tema de las emociones, y no es incorrecto, pero no se queda ahí. Es decir, las emociones se utilizan para inspirar a la gente, las emociones se pueden ser muy ideológicas en la manera en que se aborda la política y cómo se desvía la atención de la gente de un lugar a otro. Y sí, Séneca tenía razón, pero al mismo tiempo es un sentimiento que viene de los historiadores también, es la manera en que tenemos que abordar las emociones de cara a la historia, la política, utilizando lo que es la lógica, un enfoque lógico, y viendo lo que es un enfoque positivista de la historia. Y cuando estamos hablando sobre la cultura popular, gente en general habla de la historia, donde la distancia, la gente que no toma la distancia puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad para hacer la interpretación de dicha historia. Bueno, me ha encantado la charla, felicitarle. Yo quería comentarle que en el caldo de cultivo del desapego contemporáneo, es decir, el desapego al juego político y democrático, diría yo, la efervescencia, es decir, las pasiones exacerbadas, es decir, estamos hablando de relaciones emocionales, ¿no? Siempre entran en el juego y se utiliza, por lo que entiendo en su charla. Y ahí la mentira ocupa un papel que creo que es fundamental en la comunicación, ¿no? Cuando los mismos actores que manipulan, es decir, que gestionan la información, opinan, es decir, establecen opiniones y criterios, ¿qué podemos hacer? Es decir, estoy hablando de todo el tema de las fake news, estoy hablando de todo el tema de los lobbies comunicacionales, es decir, son bastiones los museos, ¿no? O estos museos de los que hablamos para resistir, pero estamos en otra liga, ¿no? Bueno, vivimos tiempos muy interesantes, ¿no crees? ¿Quién hubiera pensado hace 20 años todo lo que se está viviendo en todo el mundo, con la mayor democracia que está gobernada por fascistas, ¿no? Una de las posiciones que me gustaría abordar es que hay que refortalecer todo lo que es la izquierda. Ha dejado el campo de batalla y la gente ya no está motivada. ¿Podría acercarse el micrófono, por favor? La gente no tiene intención de vincularse a estas narrativas de los partidos de izquierda. Es tremendamente importante. Y a lo mejor es algún tipo de negligencia de los partidos de izquierda, ¿no? Pero se puede... se puede extender a lo que los partidos de derechas han sido tremendamente listos a la hora de meterle miedo, pánico a la gente, unido a el gobernar todo lo que son los medios de comunicación. Nos sentimos tremendamente avergonzados con todo lo que es el control de dichos medios, pero lo que vemos unido a lo que sucede en las redes sociales a día de hoy, todo corre como la pólvora. Y hablando sobre lo que es investigadores en organismos de antiterrorismo en Australia, y decía, estamos horrorizados viendo cómo la gente puede pasar de no radicalizados, sino que la gente puede pasar de ese punto a querer matar a alguien en un tramo de 2 semanas. Dice, es que es alucinante, o sea, la gente se radicaliza en 2 semanas, ¿cómo es posible? Pero lo es. Así que, de alguna forma, la capacidad de hacer que la gente sienta miedo para tener resentimiento contra los emigrantes,
para una serie de cuestiones de la gente tiene resentimientos, se está fomentado por la derecha, ¿no? Y veo que la izquierda no esté respondiendo de una manera que tenga la importancia que debería tener para muchos de nosotros. Sí, hola, buenas tardes. Al hilo de lo que comentaba usted del pasado, esta derecha reaccionaria que se ha adueñado del pasado y ha traspasado, ya lo ha utilizado ideológicamente, ¿en qué punto falla la izquierda ese pasado progresista que también definía usted, cuando las ideologías de derechas borran parte de ese pasado interesadamente? O sea, ¿qué hacen las corrientes progresistas para no denunciar el borrar parte de un pasado vergonzoso y construir un pasado nostálgico? Y por otro lado, aprovecho también, en el panorama mundial actual, ¿cree usted que es lo que comenta de ese adueñarse del pasado para construir un relato único, un relato de pueblo, de colectivo, que lo tiene ahora mismo a nivel mundial, lo tienen, por ejemplo, Estados Unidos, lo puede tener China como gran país, gran potencia, incluso Australia, pero no lo tiene la Unión Europea, ¿no? ¿Cree usted que esta lectura que nos explicaba usted puede acabar con un proyecto de Europa que se gesta después de la Segunda Guerra Mundial y que últimamente pues, se está amenazando desde dentro con fuerzas de derecha después de las últimas elecciones? Bueno, creo que está llegando a un final. Hay aspectos del proyecto europeo que se creó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y podemos ver que hay una serie de organización de la derecha que se combina con los medios de comunicación, que es tremendamente efectivo para minar las decisiones de la izquierda. Y todo lo que es la visión izquierda cosmopolitana fue validada durante mucho tiempo, pero ya no se vende igual de bien a la gente no lo compra, la gente ya no la siente y no se siente vinculada a eso, no se identifica, la gente no está vinculada emocionalmente a ese movimiento ni por una agenda que fue muy activa en muchísimas corrientes de izquierda durante décadas, diría yo, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero parece que hay una habilidad de modificar lo que es la opinión y está modulando la intención de voto de la gente. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Yo no lo puedo saber, pero creo está en la política americana, vemos muchísima gente que está implicada en la política estadounidense y dicen que ahora mismo hablamos de que empezaron en los 50, 60, 70 y siguen todavía en el terreno político, y hay gente que dicen que bueno, pues ahora mismo hay gente que sigue siendo tremendamente activa y que están dando una imagen a la gente y una oportunidad de elegir a un candidato demócrata. Pero en el caso de Europa, volviendo al tema, la izquierda no es capaz de hablarle a la clase trabajadora de la forma en que fue capaz de hacerlo, y parte de eso tiene que ver por la necesidad que tienen de crear un espacio en el que la gente pueda sentirse identificado para poder ganar los votos. Hay gente que está avergonzada del pasado y están también sienten algo de vergüenza de que gente que están intentando captando en lo que son partidos un poco más de la clase media, gente que tenía más bien una intención progresista, y hay gente que se ha quedado un poco como en el aire y bueno, no saben hacer, y esta maniobra, o sea, vengo a decir, yo no sé cómo lo tienen que hacer, ni cómo se podría formular una nueva táctica, nueva estrategia, y ahora mismo no están vendiéndolo bien. Es la verdad.
Laura Jane says, Laura Jane dijo, sí, a lo mejor que la gente no se vincula con las emociones que sí están utilizando la derecha como punto a su favor. Y sí, efectivamente, tiene mucha razón. Actualmente la política necesita ser capaz de hacer que la gente piense, tenga un pensamiento profundo, que sienta emociones profundas de manera positiva. Y la izquierda ha dejado un vacío en este sentido, ¿no? Y hay mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, en la Unión Europea, los partidos políticos, los gobiernos hablan a la gente de una manera que sea inspiradora y desde la perspectiva de la derecha y con unos pensamientos relativamente negativos, ¿no? Muy buenas tardes. Saludos a los participantes, a las participantes de esta charla muy interesante. Yo agradezco a Gary Campbell por desvelarnos las pampalinas de la vida social y un poco aludiendo a las preguntas o las inquietudes de los presentes aquí. Yo quisiera preguntar por estas emociones que tradicionalmente sí se relacionan con la izquierda. Usted, haciendo análisis de la nostalgia, hablaba que uno de los componentes es este sentimiento de la solidaridad, de la camaradería, de pertenencia a la comunidad. Son valores por excelencia de la izquierda. Me imagino que en su investigación ha descubierto muchas más de ese tipo de las emociones. Mi pregunta es la siguiente. ¿No podemos facilitar un poco esa tarea a la izquierda y explicitar pues, un poco más de estas emociones que sí, que son importantes, que se relacionan con un valor muy importante para muchas personas, pero simplemente la izquierda no sabe interpretarlas, no sabe reconocerlas como tales? Sí, ese es el caso, es decir, tiene como que prefiere que la gente siga todavía, es decir, yo he analizado esto en profundidad y esta posición es que la izquierda es tan tecnócrata, tan racional en la actualidad que el pasado, ese esbozo de la PSL parece que fuera como algo pasado de moda y deberíamos de estar enfocarnos al futuro, ¿no? Desafortunadamente, no hay mucha gente que compre esa visión del futuro. Y he hecho una investigación con una gama interesante de emociones. Algunas de las emociones y las respuestas eran como muy planas. La gente, les hemos mostrado la parte más importante, pero hay mucha gente que da unas respuestas completamente planas a lo que nos referíamos, lo que era el pasado, en lo que es en los lugares de patrimonio, y alguna gente han tenido reacciones ultra de derecha y que tuvieron reacciones terribles, ¿no? Pero ¿cómo reacciona la izquierda en este sentido? Tiene que haber un cambio significativo en las estrategias, en los juegos, en las redes sociales para intentar captar a la generación joven en una posición activista y posiciones dentro del partido, pero desafortunadamente los partidos de izquierda están anclados básicamente en la manera antigua de hacer las cosas, y una de las formas antiguas de hacer las cosas es que no se implican en estimular las emociones de la gente. Parece que fuera algo negativo. Es algo que hacen los fascistas, los populistas, ¿no? Y en los 40 era el caso, pero estas cosas se hicieron durante muchísimo tiempo y la izquierda actualmente ya no tiene tanto interés en inspirar pasiones para intentar estimular a la gente. ¿Una pregunta más? Sí. Gracias. Sí, perdón, habla usted de futuro y del análisis del futuro, análisis de izquierda del futuro, pero la pregunta que me hago yo y que la querría hacer usted también, si este futuro que tenemos nosotros se puede analizar con los métodos, dígase sociología, dígase política, dígase
ideología también, con los métodos tradicionales, y estamos viviendo ahora, habría que acometer otro análisis porque estamos en una realidad que no es la real de tocar los pies a tierra, sino una realidad virtual. Y se lo digo al hilo, sabe usted que han habido unas elecciones europeas recientemente y aquí en España pues un partido de ultraderecha sencillamente con redes sociales, Telegram y con YouTube ha alcanzado 800.000 votos, más votos que toda la izquierda con un discurso y con la típica campaña y con el discurso de siempre de la izquierda. ¿Estaremos abordando ese futuro? Es la pregunta, desde unas normas antiguas ya, y tenemos que plantearnos cómo analizar ese futuro que está cambiando, digo yo. Yes, that is Absolutamente, sí, tiene razón. However, there are also things from No obstante, hay cuestiones de la política progresista del siglo XX que habrían que recuperar, y una de ellas es la idea del propósito común, la solidaridad. Es que parece que se pierde. Y hay movimientos de izquierda que tienden a mirar hacia atrás, algunas de las décadas a finales del siglo XX, donde todavía había un compromiso con esos ideales, ¿no? Y eso parece que se ataca. Es uno de sus talones de Aquiles. Es decir, hay muchos ideales de la historia de la izquierda. Hay unos compromisos al estado de bienestar, hay muchísimas cuestiones que fueron tremendamente positivas y que ahora no se mencionan como logros que deberíamos de celebrar y que deberían de reformularse y volverse a replantear. Y tienes razón, yo creo que a veces la izquierda, los partidos de izquierda están a 20 años luz o 20 años de lo que se cuece ahora mismo en las redes sociales y en los medios. Tengo la rara costumbre de analizar con profundidad lo que es el Facebook, todo lo que es la sección de comentarios de las noticias, de los periódicos, y tendrías que ver las cosas que la gente manifiesta. O sea, hay gente que tiene posiciones completamente es como surrealista, digamos, ¿no? Es decir, la izquierda no está analizando a lo mejor las redes sociales para hacer intervenciones a corto plazo, para intentar analizar todos esos comentarios. Parece que se queda atrás porque somos demasiado racionales, demasiado lógicos. Y hacia dónde vamos no lo sé. Y la gente mira un poco de perfil o hacia de lado, se pone de perfil, ¿no? Por decir, bueno, no sé cómo va a ser el futuro, pero actualmente yo digo que el futuro tiene demasiados fascistas. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si les parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todas y todos por venir y nos vemos en la próxima. Que tengan buena tarde.